Hola, soy Jesús Molina y cada martes a eso de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde os espero en Mente Sana, un oasis de esperanza para sentirnos bien con nosotros mismos. Y bueno, y saludamos a nuestro compañero Jesús Molina, como cada martes Mente Sana. Hoy hablamos de los cuentos y su simbología, Jesús. Efectivamente, y los mensajes metafísicos, mensajes esotéricos, y como dice Jorge Bucay, los cuentos sirven para entretener, estimular y dormir a los niños, y para despertar a los adultos. Jorge Bucay y sus cuentos también. Sí, cuentos de Jorge Bucay, efectivamente. Además, edita una revista que se llama Mente Sana. Exacto, sí. Pues me gustaría empezar con una frase de las de Disney, porque además, como Disney era un masón, aunque hay ciertas tendencias. Y de Mojácar, ¿no? De Almería, ¿no? También. No es muy seguro. Walt Disney, que era almeriense, parece. Era almeriense. Lo que pasa es que hay gente que dice que no, que no se asegura concretamente. Aquí en España siempre hemos pensado que era de Mojácar, de Almería. Muy curioso. Pero sí es verdad que profundizando hay contradicciones, ¿no? Lo más seguro que fuera de Almería, porque para ser así tenía que ser por lo menos español. Y una de las frases con las que empieza, con las que se nombra en las películas de Disney, es la frase de: eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que parece y más inteligente de lo que piensas. Hoy es un buen día para intentarlo. Es otra de las frases que aparecen en sus películas. Como tantas cosas, no es lo que está afuera, es el interior lo que cuenta. Y vamos a comenzar con un cuentecito, ya que me gustan tanto los cuentos, y vamos a hablar de cuentos. Pues vamos vamos a empezar con la célebre frase de Érase una vez. Por ejemplo. Que se está perdiendo esa célebre frase. Y esta historia narra, el título del cuento se llama Un campo fértil. Y era un maestro que dejó a uno de sus discípulos un campo de arrozal, para que lo cuidara durante 3 años. El primer año, pues el discípulo plantó el arroz, lo regó muy bien y tuvo una cosecha muy buena. Al segundo año, además de regarlo muy bien, lo abonó y tuvo una cosecha excelente. Y al tercer año, pues cuando fue el maestro a ver lo que había conseguido el arroz, había cultivado muchísimo arroz, pero el arroz era muy endeble, de muy baja calidad. Entonces el discípulo, preocupado porque decía que había puesto todo su empeño en hacer que ese arroz saliera adelante, regándolo continuamente, abonándolo en exceso, y el maestro le dijo a su discípulo: así pasa con las personas, fortaleces a alguien cuando le ayudas un poco, pero si le ayudas demasiado, lo debilitas. Y comenzamos con los cuentos, con otro cuento. Vamos a empezar con las películas de Walt Disney, que hay tanto simbolismo que además se puede encontrar fácilmente. Hay Bueno, uno de los símbolos así más llamativos de las películas de Disney, aunque no tiene nada que ver con el crecimiento personal ni nada, sino con el autobombo de su propia marca, que son las orejas del ratón Mickey Mouse, es que en todas las películas de Disney existe alguna imagen que representa las orejas del ratón Mickey Mouse. A veces son 2 platos en una mesa, a veces son una sombra, o a veces son fotos en animación de los propios. Son como las firmas de. Sí, es curioso. Curiosamente también en los símbolos en las palabras de Walt Disney aparecen los 3 seises. Es que se considera, aunque hay discrepancias por algunos sectores, de que Disney era masón. De hecho, de metafísica desde luego entendía, porque si no, no se podía comprender cómo lanzaba estos mensajes en las películas tan subliminales. Por ejemplo, podemos empezar con El Rey León, que habla del rey, que le hace ver al Rey León, al joven Rey León, Mufasa le hace ver al rey de que es el verdadero rey, que tiene que conquistar lo que le pertenece, que le habla también de que todo es necesario en la vida, porque somos seres que comemos pasto, que comemos otros animales, y que todo esto se convierte otra vez en pasto, que el pasto es la comida. También le habla mucho de nada que temer, ocuparte, no preocuparte. Le habla también de todo es mente, lo que piensas se manifiesta. Fíjate qué cantidad de mensajes
metafísicos están en la película, en una película de niños que supuestamente es para niños, y que cuando tú escuchas lentamente y rebobinas las frases que dice en la película, es como el guerrero pacífico, que tiene una cantidad de frases que algún día hablaremos de esa película también. Pues el problema que tiene Simba es que es manejado por la culpa y no asume su lugar de rey. Llega Nala, como mi perrita, que se llama Nala también, que además le puse Nala por mediación de una amiga, y llegó en un momento que quizás es la misma historia de la de Simba, me abrió, digamos, un poquito los ojos, ¿no? Pues Nala se encuentra con Simba y le abre los ojos y le hace bajar de la nube en que vive con una facilidad y con alejado de todos problemas, viviendo la vida como el que le importa todo un pimiento, y le hace ver de que él tiene que ocupar el lugar de rey. Le abre los ojos y le hace ver que... también le dice que somos rey de la naturaleza, es nuestro derecho divino, que también es metafísico, pero por no asumirlo comemos medio pan cuando podemos comer el pan entero, porque nos conformamos muchas veces con las medias tintas, con las medias cosas, cuando podemos conseguir la totalidad. Disney es muy de poner también como la conciencia, sí, reflejada en algún... Lo hablaremos personaje. Ahora, el Pinocho es pura conciencia. Pinocho es pura conciencia, es total conciencia. Simba se da cuenta de que tiene que cambiar, pero tiene miedo al pasado del que ha estado huyendo, como a veces huimos del presente para no repetir el pasado por miedo a volver a caer. Eso ocurre en la vida normal, y porque el pasado puede doler, pero puedes huir o aprender. Y en Pocahontas, otra película de Disney que también representa la liberación de las conductas en los esquemas sociales. Es un poco la liberación de la mujer, de los esquemas, de todo eso. Ella es libre de prejuicio y odio. Por eso un espíritu de unidad y confraternidad. Y la masonería dice que es el estudiante espiritual de la era de Acuario, ¿no? Es un cambio grande en la mujer. Fíjate tú que además es una película que basa en la historia de indios. Sí. Pocahontas es una india, y sin embargo, con toda la creencia que había, pues es libre, no tiene prejuicio y ni odio, y es un espíritu que hace con la confraternidad, y le enseña al guerrero español sobre todo conciencia también, como tú has hablado antes. Después está, por ejemplo, el personaje de Hércules. Hércules, su padre le dice: un héroe verdadero no es por el tamaño de sus músculos, sino por su corazón. Le habla de la ternura, del amor y del corazón, de lo que sale del corazón, ¿no? Y de nuestro cerebro, que también tenemos el corazón, que haya gente que lo discuta. Otro personaje célebre de las películas de Walt Disney es Mary Poppins. Mary Poppins trae mucha simbología. Fíjate que llega volando, sí, símbolo de un altísimo estado de conciencia, y la trae el viento del este, de donde sale el sol y la luz. Totalmente una persona iluminada, enseñando de forma práctica las cosas cotidianas, arreglando todo un chasquido, sin luchar y no hacer creer, y además nos hace creer que es creer y verlo por nosotros mismos, dando eternas gracias siempre a los facilitadores o maestros que le enseñan. El significado de los cuentos de hadas lo pronosticaron muchos poetas. Los temas tratados en el momento versaban sobre la relación entre la naturaleza animal y la espiritualidad del hombre. Eso se ha ido perdiendo. El arte trágico, la dignidad, la belleza, la poesía, que influyen notablemente en los escritos posteriores. Por ejemplo, en el caso de Blancanieves, porque casi todos suponen unas pruebas iniciáticas. En el caso de Blancanieves hay un número que se repite, que es el 7. El 7 en metafísica es uno de los números mágicos. El 7, el 12, también hablaremos de la Bella Durmiente, que también simboliza una numeración. Pues el número 7 simboliza el estado de la totalidad. Nos indica también que se ha superado una etapa especial en un momento dado. Date cuenta que se habla de que la creación se hizo en 7 días, y en 6 días, y el séptimo descansó. Nuestro Sol, aunque algunos astrónomos puedan decir que no está de acuerdo, nuestro Sol tiene 7 planetas en contorno, porque está regido por el número 7, y los científicos pronto descubrirán que todo otro planeta fuera de los 7 originales no pertenece a nuestro sistema. 7 son los colores de nuestro prisma. Prisma se descompone, la luz se descompone en 7 colores. Las notas musicales son 7.
los 7 días de la semana, los 7 dones del Espíritu Santo, 7 los meses de gestación para que un ser humano pueda vivir al aire, aunque tarde 9 meses en nacer, ¿no? O mejor dicho, 9 lunas. 7 son las edades del hombre para lograr su madurez, autoridad y libertad. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, todos los múltiplos de 7. Y 7 veces el largo de tu cabeza, según los cánones de la armonía en escultura, son 7 veces lo que debe de medir tu cuerpo con relación a tu cabeza. O sea, tu cabeza tiene que medir 7 veces el cuerpo, ¿no? Hablábamos antes de la conciencia y la conciencia se ve muy clara en el cuento de Pinocho. Pinocho es una historia narrativa que bueno, totalmente masónica, porque además habla de Gepeto, que en cierto modo es el demiurgo de Platón en los agnósticos. La palabra demiurgo en literatura es la traducción del griego, que es fabricante, artesano. En términos filosóficos, el demiurgo es el dios menor, el que crea, el que... Bueno, pues la historia de Pinocho, si la recordamos, no nos acordamos muy bien, el cariño que le tiene Gepeto a Pinocho, pues le pide al universo, le pide a Dios, le pide a una estrella. Al hada azul. Al hada azul. Bueno, es que aunque siguió bastante rígido, digamos, con respecto a lo que era Pinocho, la historia de Pinocho, la historia de Pinocho que su escrito de Lorenzini, que la adaptó un poco Walt Disney, claro. Como por ejemplo la Bella Durmiente. La Bella Durmiente en la historia real son 12 hadas más una, son 13, y sin embargo en la película de Disney son 3. De hecho, en la película Maléfica, que es reciente, una película que recomiendo, tiene mucho simbolismo y muchas señales, como habla nuestro amigo Paco Granado. Sí, en vez de salir las 13 hadas, salen 3 hadas, que son las que amadrinan a la Bella Durmiente, ¿no? Pues en la película de Pinocho hay cosas que cambia Disney, que le hace igual que el cuento de Caperucita Roja, que si nos da tiempo también lo comentaremos. Hay cambios en la película con respecto al cuento original, ¿no? En el caso de Pinocho, le pide una estrella, y la estrella le concede el don de que se convierta en un niño. Pero claro, el hada, ya mezclamos un cuento de Walt Disney con él, le da ese don, pero le dice que se lo tiene que ganar, que no es una cosa de que ya eres un niño, ya puedes ser un niño. Le dice, no, en ningún momento, te lo tiene que ganar. Aparece el zorro, que como en todos los símbolos y en las fábulas siempre ha sido el animal que ha sabido mucho, que ha ido, como dice, que zorro eres, ¿no? Que ha ido siempre como un poco con engaño, como ese amigo que no es amigo y que te engaña y que intenta manipularte, pues igual, ¿no? Pues el zorro ha sido ese que ha intentado ser amigo. En todas las fábulas de que aparece el zorro, es una paradoja de que es una persona que no te puedes fiar de él, ¿no? El zorro con las gallinas, el zorro con... Pues intenta que Pinocho le dice que se puede ganar la vida muy bien, que puede disfrutar de la vida, y que pues hay un teatro de títeres, y lo mete en un teatro de títeres, y que le hace que... a Pinocho se le abre los ojos y dice, bueno, fenómeno, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero. Pero realmente con el tiempo se da cuenta de que lo están explotando, de que lo están... Y... pasa una serie de tesituras y de aprendizaje, que es la iniciación, que se habla en la masonería. Todo es iniciación. No me he querido meter, tengo documentación para haberme metido un poco más en el tema masónico de todos los símbolos que hay en Pinocho en la masonería, pero sí, en realidad es una iniciación. Hay un personaje de Pinocho, que la conciencia, Pepito Grillo, para mí el mejor personaje de... Es más, ya con la cultura popular, muchas veces cuando hay alguien que está haciendo ese ejercicio de ser tu conciencia y que te está explicando las cosas, y dices, tengo el Pepito Grillo aquí diciéndome que no, ¿sabes lo que te digo? No. Sí. O muchas veces nosotros referimos a nuestra conciencia como al Pepito Grillo. El Pepito Grillo que tenemos, que es nuestra conciencia. Por eso hablaba tú antes de la conciencia. Claro. Tú fíjate que la estrella que habla en el libro, en el cuento, se supone que es la estrella de Sirio, que es la estrella más resplandeciente de la masonería. Aquí hay mucha masonería en el cuento, de hecho está basado casi todo en masonería. Y el hada, pues además de la vida, le otorga también
el libre albedrío, de que tú puedas actuar con tu libre albedrío, como somos nosotros. ¿Qué ocurre cuando ya se escapa de todo esto, entra en otra experiencia nueva, que también pues es un cochero que lo engaña, con el mismo zorro que lo engaña y a los niños pues lo lleva con mucha facilidad, le promete el oro y el moro, a lo fácil. De hecho vamos siempre a lo fácil cuando realmente muchas veces lo fácil no es el camino adecuado. Y lo convierten en burro, con el tiempo lo convierten en burro. ¿Qué ocurre? Todo esto intenta escapar, pero cuando encuentra con Geppetto está en el vientre de una ballena. Digo. Se le ha tragado una ballena. Es que la mezcla en Pinocho es brutal, ¿eh? La mezcla en Pinocho, fíjate tú que la ballena nos habla la Biblia de Jonás. Sí. Y está basado en Jonás. ¿Qué ocurre en la masonería? La masonería nos habla del ocultismo, de que tienes que pasar una época de oscuridad para salir a la luz. Pinocho va en busca de Geppetto y sale lo encuentra, pasa una serie de dificultades, de aprendizaje, hasta que sale y se considera. Cuando hemos hablado antes del cuento de Caperucita Roja, tiene mucho simbolismo. El rojo, por ejemplo, ahí hablan de simbolismo también un poco sexual, de la sangre, igual que Blancanieves y los 7 enanitos, cuando se pincha en el dedo, la princesa, es la menstruación, es un poco ayudar o aconsejar a las niñas de aquella época lo que era la virginidad. Son seres puros, son seres limpios, son seres... Y Caperucita Roja, en el cuento original de Perrol, nos habla de que el lobo se come. Normalmente los cuentos casi siempre tienen un final feliz. Y en el cuento de Perrol, sin embargo, que se modificó por los hermanos Grimm, nos habla de que a Caperucita se la come el lobo y fue los hermanos Grimm los que incorporaron después al leñador, que le abre la barriga al lobo, y sale la abuelita y Caperucita entera. En el cuento, ¿qué es lo que le quería decir a los niños de aquella época? Pues que que desconfiaran de los extraños, de que no se confiaran de los extraños. Siempre van a lo fácil, a lo bonito, a lo que en otro de los símbolos de la simbolismo que hay en La Bella Durmiente, por ejemplo, son eso que hemos dicho de las 12 hadas y una hada mala. Sabemos que cada una en el día de su cumpleaños a la princesa pues le dan un don. Cuando llega a la 11ª pues le dan un don especial, que no me acuerdo ahora mismo qué don es, y cuando llega a la 13 le dice que se pinchará con la rueca, ¿no? Con una rueca, y que morirá. Pero como la 13 se había saltado a la 12, pues la 12 pudo rectificar y le dijo que llegaría un príncipe de no sé dónde y no sabe cuándo, que la amaría de verdad, como sale en la película de Maléfica. Se da cuenta que hasta que no la besa a alguien con amor verdadero, no voy a contar el final de Maléfica, recomiendo que se vea. Es muy buena película. Es muy buena película, tiene unos efectos especiales impresionantes. Hay romanticismo, hay de todo en la película y muchas señales. Pues cuando llega la hada 12, digamos, le dice esto, de que se puede curar, de que se puede revivir. En realidad casi todos los cuentos, si alguien muere, si algún personaje muere en el cuento, siempre hay un ídolo, claro, o un príncipe o un hada que la libera, ¿no? A ver. Ya metiéndonos un poco en lo que hay de oculto en la intimidad de esos cuentos, la apariencia de inocente, de que son infantiles, pero realmente los cuentos estaban pensados para adultos. De hecho, en muchas religiones, bueno, principalmente la mayoría de los cuentos vinieron de Oriente, España fue la que más atrajo esos cuentos, porque la mayoría de los cuentos al venir de Oriente y el contacto que tenía España con Oriente, mucho más que otros países, aunque después se desarrolló por franceses, por ingleses. Los ingleses también tienen otro sistema de contar los cuentos diferentes. Se ve que son un poquito más agrios, con todo mi respeto. Bueno, tienen otro clima. Se inspiró mucho en los cuentos también, Tiene otro clima. Bueno, no solo los niños necesitan la ilusión que entrañan los cuentos, los adultos también los necesitamos.
hay veces que todos los personajes de los cuentos tienen un profundo significado esotérico. Los elementos son símbolos repletos de intimidades reveladoras. Las aventuras que en ellas se narran son antiquísimos rituales iniciáticos, de iniciación a distintas religiones, a distintas sectas, ¿no? Por supuesto, como he dicho antes, siempre para que un cuento tiene que tener un final feliz. Claro. Si no, no es cuento. Una metáfora, Si no es un aprendizaje, claro. En los cuentos de hadas no existe la muerte para sus héroes, y si alguno de ellos ha muerto, pues ya sabe que viene alguien que la... Otra cosa también muy bonita de los cuentos es que los animales, el sol, la luna, los árboles y todos los personajes hablan, se comunican. Es un poco como el retroceso al comienzo de la vida, ¿no? Donde todo era continuidad con la naturaleza, unión espiritual con la naturaleza. Y ahí los únicos que estamos separados somos los humanos, ¿eh? Ahora, la unión, la naturaleza sigue unida. Los únicos que no hemos separado no somos nosotros. Sí, la naturaleza sigue en conjunción con todo, la luna sigue en conjunción, el sol somos nosotros los que nos estamos retirando de la naturaleza, ¿no? De formar parte del todo. De vez en cuando, que parece que se desaparecen ciertos cuentos, se deja de contar ciertos cuentos, y de buena primera resurgen de alguna manera, o bien mediante una película, o bien una historia, o bien una narración que sale y tira de esos cuentos antiguos. Porque hay muchos escritores ahora que cuentan unos cuentos extraordinarios, pero estos cuentos antiguos con tanto significado profundo, metafísico y masón, y todo lo que esa enseñanza que pasa desapercibido pero que se queda en el subconsciente del niño, cuando tú reflexionas sobre los cuentos, es como si lo escuchas de pasada, siempre te queda un buen recuerdo. Aunque a veces a miedo, hay niños que, por ejemplo, cuando le hablaba del lobo, pues le daba miedo el lobo, ¿no? Y le tenía, tú veías un lobo y sin embargo llegó Julio Félix de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente, y nos dijo que el lobo no era tan malo, pero bueno, ponte tú con un lobo al lado, ¿no? Bueno. Y es porque lo que nos han creado desde pequeñito, que el lobo se comía el cordero, que tenías que ver el pastor, que si el perro guardián y todo eso. Todo viene relacionado con los cuentos, para que vean lo que nos pueden impactar los cuentos. Pero el simbolismo del lobo es una fuerza superior que puede sobre ti, que te somete, que te puede someter, ¿no? Si te dejas llevar por las malas influencias, ¿no? No hemos hablado de la alquimia, y la alquimia es muy importante en los cuentos. Siempre vemos, hay muchos cuentos donde hay algún científico o alguien que está haciendo conjuros y demás. Esto es muy, muy de la alquimia. Sí. De hecho, se habla, por ejemplo, Cenicienta. Cenicienta es un caso que ayuda con afecto, delicadeza a las hermanas, le pone, la embellece, las pone bien, y ella, sin embargo, se siente entre las cenizas del hogar. La chimenea es el símbolo de la comunicación entre el cielo y la tierra, y no se queja ni se venga. En Blancanieves, por ejemplo, pues las vivencias se ha alegado que el cuento es excesivamente pueril, que su simbolismo es demasiado simplista, y que lleva al niño al menosprecio, sintiendo superior cuando considera que ya está pasado como niñito, ¿no? Y sin embargo, cuando el niño escucha y el adulto narra la historia, los rodea de un clima de magia. Se les revela la sabiduría de la cual era difícil sustraerse, ¿no? Para captar la totalidad de la necesidad de nuestro espíritu que tiene en esas narraciones. Tenemos que recordar que el hecho de muchos países de Oriente son populares los narradores, que antes había narradores de cuentos. De hecho, en las tribus indias siempre hay un narrador de cuentos. Hay una película que se llama El narrador de cuentos, que recomiendo también verla. Si se fuerza a los niños a aceptar sin descanso el mundo materialista que los adultos le hemos forjado, Steiner, que habla de los conceptos conceptos abstractos de los cuentos, nos hace ver que ese niño el día de mañana no tenga base, siempre ha estado superficialmente, ¿no? Con la vivencia que ha tenido superficialmente. Y volviendo al tema de la alquimia, se habla mucho en los cuentos del oro, de la plata, del plomo, de la transmutación. En realidad,
es alquimia pura, porque la alquimia no es solamente la transmutación del plomo en oro, como que querías conseguir para hacer dinero, es la transmutación del ser humano, en hacerte mejor persona, en tu crecimiento personal, en tu luz, en tu crecimiento espiritual. Esa verdaderamente es la alquimia, y eso es realmente lo que se perseguía con los cuentos. Se habla de reyes, se habla de reinas, se habla de princesas, pero realmente la transmutación en Pinocho, la transmutación en Cenicienta, la transmutación en Blancanieves, todo es ser mejor, intentar ser mejor, mejorarnos a nosotros mismos. Esa es la verdadera alquimia. Muy curioso, ¿eh? Y esa es la alquimia que realmente me gusta. El convertir el plomo en oro, pues mira, estamos bien. Ojalá, ¿no? Ojalá pudiéramos. Eso es una cosa... Si hacerse ya se ha hecho. O sea, esto mediante sistemas químicos y demás, y además creo que han sido en la Universidad de California, se ha conseguido la meta final de la alquimia. Pero claro, hacer una pepita de oro cuesta como 150 veces más que el propio valor de la pepita de oro, o sea que no es rentable. No, por supuesto. De todas maneras, siempre se ha perseguido eso, y verdaderamente los alquímicos eran eso, lo que buscaban era la transmutación del ser humano. Lo que pasa es que se disfrazaba de muchas maneras. El Jonás era una transmutación, tú tenías que pasar una serie de aprendizajes para cambiar. Y venía Jonás estuvo en el vientre de la ballena, como hemos dicho con Pinocho, ¿no? De tiempo vamos fatal. Vamos fatal, pues tengo un cuentecito para el final. Venga. Y bueno, pues ya que hemos hablado de la transmutación, vamos a hablar de lo importante que es ser luz. Una estrella recién nacida tomó entre sus manitas de luz a una luciérnaga que volaba en el espacio jardín de la noche. «Eres tan pequeña», le dijo, «y tu luz es tan débil». La luciérnaga se detuvo sobre la hoja de una ciruela, bajando la cabeza para que su hermana no supiera de su tristeza. «Eres tan llena de luz», le dijo entonces con un hilo de voz, y agregó: «Y sin embargo, hermana mía, tan ciega, el tamaño de las cosas pertenece al reino del espacio o el reino de la esencia. No importa qué tan grande seas tú y cuán pequeña parezca yo, lo que sí es importante es que ambas somos portadoras de luz. Deja tus huellas gigantescas en el inmensurable cielo. A mí me basta con iluminar el sendero de los pequeños insectos voladores, para que sus viajes nocturnos no sean atrapados por telarañas y otros peligros. Cada uno ayuda según la luz que posee. No interesa la magnitud o pequeñez del servicio. Lo que sí es importante es que este sea el producto de la luz que uno tiene en su corazón. La fuente es la misma. Nunca es demasiado tarde para pedir un deseo a una estrella, digo yo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Jesús Molina, muchas gracias y hasta el martes. Hasta el martes. Hasta luego. Hola, soy Jesús Molina, y cada martes, a eso de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde, os espero en Mente Sana, un oasis de esperanza para sentirnos bien con nosotros mismos.